¿Alguna vez te has preguntado si tu conductor de Uber ha vivido alguna experiencia paranormal mientras te llevaba a tu destino? Hoy te traemos 5 historias escalofriantes de conductores de Uber que juran haber vivido encuentros con lo paranormal. Prepárate para temblar. Bienvenido a Mundo Pesadilla. En este video te traemos 5 historias espeluznantes de conductores de Uber que han tenido encuentros paranormales. Así que si eres fan de las historias de terror, este video es para ti. Comencemos. Durante una noche lluviosa, un conductor de Uber recibe una solicitud de viaje en una zona solitaria de la ciudad. Al llegar al lugar, un hombre sin rostro se sube al asiento trasero del auto. El conductor se siente incómodo, pero decide seguir adelante con el viaje. Durante los primeros minutos del viaje, el pasajero permanece en silencio. Sin embargo, el conductor comienza a notar que algo no está bien. El pasajero no tiene reflejo en el espejo retrovisor y no responde cuando el conductor le hace preguntas. El conductor comienza a sentir un escalofrío en la espalda. De repente, el pasajero comienza a hablar en un tono extraño, hablando de cosas que no tienen sentido. El conductor intenta ignorarlo y seguir adelante, pero la situación se vuelve cada vez más inquietante. En un momento dado, el pasajero se inclina hacia adelante y sus manos comienzan a tomar la forma de garras. El conductor entra en pánico y detiene el auto, pero el pasajero desaparece en el aire. El conductor se queda temblando, sin saber qué hacer, mientras la lluvia sigue cayendo afuera. Después de unos minutos de shock, el conductor decide revisar la grabación de seguridad del auto para ver si lo que había sucedido realmente había ocurrido. Para su sorpresa, en el video se ve claramente cómo el pasajero sin rostro desaparece del asiento trasero del auto. Aterrorizado, el conductor se apresura a terminar su turno y regresa a casa. Durante los siguientes días, comienza a experimentar pesadillas y episodios de paranoia. Siente que algo lo está siguiendo y que la presencia del pasajero sin rostro sigue con él. Finalmente, después de buscar en línea, encuentra a un grupo de personas que han tenido experiencias similares y que aseguran que la presencia de espíritus malignos es real. Después de consultar con ellos, el conductor realiza un ritual de limpieza en su auto y en su hogar para protegerse de cualquier energía negativa. A pesar de esto, nunca volvió a trabajar como conductor de Uber, pues no puede sacarse de la cabeza la imagen del pasajero sin rostro y la sensación de estar siendo vigilado. La experiencia lo ha cambiado para siempre y sigue buscando respuestas sobre lo que realmente sucedió en esa noche lluviosa. A medida que pasan los días, el conductor comienza a notar cosas extrañas en su hogar. Escucha ruidos inexplicables y ve sombras moviéndose por las paredes. Incluso siente la presencia del pasajero sin rostro en su habitación por las noches. Cada vez más asustado, decide buscar ayuda profesional para entender lo que está sucediendo. Consulta con un psicólogo y un parapsicólogo, quienes le sugieren que se someta a una sesión de hipnosis para tratar de desbloquear cualquier recuerdo reprimido que pueda estar relacionado con la experiencia que tuvo en Uber. Durante la sesión de hipnosis, el conductor recuerda detalles espeluznantes que había olvidado, como la sensación de frío intenso que sintió cuando el pasajero sin rostro se subió al auto y el sonido de una risa siniestra que llenó la cabina del vehículo antes de que desapareciera. Después de la sesión de hipnosis, el conductor se da cuenta de que la presencia del pasajero sin rostro no era una alucinación, sino una entidad real. Decide entonces tomar medidas drásticas para protegerse, como buscar ayuda espiritual y realizar limpiezas constantes en su hogar y en su auto. Finalmente, después de mucho tiempo y esfuerzo, logra superar la experiencia traumática y seguir adelante con su vida. Pero nunca se olvida de la noche en que tuvo un encuentro con lo paranormal en su auto de Uber, y sigue siendo cauteloso al aceptar viajes en zonas solitarias de la ciudad. A pesar de haber superado la experiencia, el conductor sigue buscando respuestas y se obsesiona con encontrar información sobre el pasajero sin rostro. Empieza a investigar sobre el pasado de la zona donde lo recogió y descubre que en el lugar donde subió el pasajero, hubo un accidente de tráfico mortal años atrás. El conductor se da cuenta de que el pasajero sin rostro podría ser el fantasma de una de las víctimas del accidente y decide visitar el lugar del siniestro para intentar liberar su espíritu. Al llegar, realiza un ritual de limpieza y comienza a hablar con el fantasma del pasajero. A través de una sesión de Ouija, descubre que el pasajero sin rostro había estado vagando sin rumbo durante años, buscando una forma de liberarse de su tormento. Después de una conversación emotiva, el conductor siente que la presencia del pasajero sin rostro se ha ido. Siente una sensación de alivio y paz, y sabe que ha ayudado a liberar el espíritu atormentado del fantasma.
Clara es una conductora de Uber que ha trabajado en la ciudad durante varios años. Una noche, recibió una solicitud de viaje de un pasajero que solicitó un viaje desde un bar cercano al centro de la ciudad. Al llegar al bar, Clara se sorprendió al ver a un hombre con una mirada fría y un rostro pálido esperando en la acera. El hombre se subió al asiento trasero y le dio la dirección a Clara. Durante los primeros minutos del viaje, el hombre permaneció en silencio. Clara intentó iniciar una conversación con él, pero el hombre no respondió y continuó mirando por la ventana. A pesar de la incomodidad, Clara decidió concentrarse en la carretera y continuar el viaje. De repente, Clara escuchó un sonido extraño proveniente del asiento trasero. Al mirar hacia atrás, notó que el hombre se había desvanecido y solo quedaba una sombra en el asiento. Con los nervios a flor de piel, Clara se detuvo en el borde de la carretera y trató de calmarse. Pero cuando miró de nuevo hacia el asiento trasero, la sombra se había ido, y en su lugar había una carta escrita a mano. La carta estaba escrita en un idioma desconocido, y aunque Clara no pudo entender su contenido, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. En ese momento, se dio cuenta de que algo paranormal estaba sucediendo en su coche. Clara decidió continuar el viaje y llevar al pasajero a su destino. Pero cuando llegaron al lugar, el hombre ya no estaba en el asiento trasero, y la carta había desaparecido. Desde entonces, Clara ha estado buscando respuestas sobre lo que sucedió esa noche en su coche de Uber. Y aunque todavía no tiene explicación para el suceso, sabe que algo sobrenatural estuvo presente esa noche en su coche, y nunca volverá a olvidarlo. A partir de esa noche, Clara comenzó a experimentar cosas extrañas en su vida diaria. Se despertaba en medio de la noche con la sensación de que alguien la estaba observando, y a menudo veía sombras extrañas en su casa. Desesperada por encontrar respuestas, Clara buscó la ayuda de un experto en lo paranormal. El experto le explicó que lo más probable es que el hombre que se subió a su coche fuera un espíritu atormentado, que buscaba su ayuda para resolver algún asunto pendiente. Clara siguió los consejos del experto y comenzó a investigar sobre la historia del lugar donde recogió al pasajero, y descubrió que allí había ocurrido un accidente de tráfico en el que un hombre había perdido la vida. Luego de tener esta información, Clara decidió hacer una sesión de espiritismo y trató de comunicarse con el espíritu del hombre. A través de la sesión, descubrió que el hombre estaba buscando venganza por la injusticia de su muerte, y que su espíritu estaba atrapado en la tierra hasta que pudiera resolver este problema. Después de escuchar al espíritu, Clara decidió hacer lo que estaba en sus manos para ayudarlo. Se puso en contacto con la familia del hombre y les explicó lo que había sucedido, y juntos pudieron encontrar una solución que ayudó al espíritu a encontrar la paz. Desde entonces, Clara ha aprendido a aceptar y manejar sus experiencias paranormales. Se ha convertido en una defensora de la conexión entre el mundo de los vivos y los muertos, y ha ayudado a muchas personas a resolver sus propias experiencias sobrenaturales. Aunque el encuentro con el pasajero fantasma fue aterrador, también le dio a Clara la oportunidad de crecer y aprender, y de ayudar a otros a hacer lo mismo. Pero incluso después de haber ayudado al espíritu del pasajero, Clara todavía se sentía incómoda y vulnerable mientras trabajaba en Uber. A menudo tenía la sensación de que alguien la estaba observando o seguía, y temía que pudiera haber más encuentros paranormales en el futuro. Un día, mientras trabajaba en Uber, Clara recibió una solicitud de viaje que la llevó a un lugar solitario en las afueras de la ciudad. Mientras conducía por la carretera oscura, sintió que algo no estaba bien. No había otros vehículos en la carretera, y la sensación de estar siendo observada se intensificó. De repente, un hombre apareció en la carretera y le hizo señas para que se detuviera. Clara, sintiendo un escalofrío, trató de ignorarlo y siguió adelante. Pero el hombre parecía perseguirla, y pronto estaba golpeando la ventana de su coche. Temerosa por su seguridad, Clara aceleró y escapó del hombre. Una vez a salvo, llamó a la policía para informar lo que había sucedido. La policía respondió y comenzó a investigar el incidente, pero no pudieron encontrar ninguna pista sobre el hombre. Después de ese día, Clara decidió que era hora de tomar medidas para asegurarse de que estuviera protegida en su trabajo. Comenzó a llevar un spray de pimienta y a mantener su teléfono móvil cerca en caso de emergencias. Clara también decidió buscar ayuda profesional para lidiar con sus miedos y ansiedades. A través de terapia, aprendió técnicas para manejar su ansiedad y miedo, y a mantenerse tranquila y enfocada en situaciones de riesgo. Aunque aún siente la presencia de lo paranormal de vez en cuando, Clara ha aprendido a confiar en sus instintos y a mantenerse segura. Su experiencia le enseñó la importancia de estar preparado y ser proactivo en situaciones potencialmente peligrosas.
Mi nombre es Juan y, como conductor de Uber, he experimentado cosas extrañas que no puedo explicar. Una noche, recibí una solicitud de viaje en una zona residencial de la ciudad. Era una noche tranquila y oscura, y yo estaba ansioso por llegar a mi destino. Cuando llegué al lugar, vi a una mujer parada en la calle. Parecía normal, así que la invité a subir al coche. Ella me dio una dirección y comenzamos nuestro viaje. Mientras conducía, noté que la mujer estaba muy callada y distante. Traté de conversar con ella, pero ella apenas respondía. Fue entonces cuando noté algo extraño en el espejo retrovisor. La mujer tenía una expresión desgarradora en su rostro, como si estuviera a punto de llorar. Fue entonces cuando escuché un ruido extraño detrás de mí, como si alguien estuviera golpeando el respaldo de mi asiento. Pensé que quizás era un problema técnico en el coche, así que intenté ignorarlo y continuar con el viaje. Pero la sensación de inquietud no desaparecía. La mujer seguía callada y con una expresión triste, y los golpes en el respaldo de mi asiento seguían sonando. Finalmente, llegamos a nuestro destino. La mujer se bajó del coche sin decirle una palabra, y yo seguí mi camino. Pero algo me hizo sentir que algo estaba mal. Decidí revisar el asiento trasero del coche, y lo que vi me hizo saltar de miedo. Había una marca en el respaldo de mi asiento, como si alguien hubiera estado golpeándolo con fuerza. Pero lo más aterrador fue cuando miré a través del espejo retrovisor y vi a la mujer, mirándome fijamente desde el asiento trasero. Desde ese día, he tenido mucho cuidado al aceptar viajes de pasajeros en la noche. Nunca he vuelto a experimentar algo así, pero todavía me pregunto qué habría pasado si no hubiera revisado el coche esa noche. Después de esa experiencia aterradora, comencé a investigar más sobre el lugar donde recogí a la mujer esa noche. Descubrí que era un barrio donde se habían reportado varios avistamientos de fantasmas y actividad paranormal. Según los rumores, un accidente de coche había ocurrido en esa zona hace varios años, y varias personas habían perdido la vida. Desde entonces, se habían reportado varias apariciones de fantasmas en la zona. Aunque no tenía forma de saber si la mujer que recogí en mi coche esa noche era uno de esos fantasmas, no podía evitar sentir que había sido una experiencia paranormal. La sensación de inquietud que sentí esa noche no desapareció durante días, y fue difícil sacudirme la idea de que algo sobrenatural había sucedido. Desde entonces, he escuchado varias historias de otros conductores de Uber que también han experimentado cosas extrañas mientras conducen por la noche. Parece que no soy el único que ha tenido encuentros sobrenaturales mientras trabaja como conductor de Uber. Aunque trato de ser racional y no dejarme llevar por las supersticiones, no puedo evitar sentir que hay algo extraño y misterioso que sucede en las noches oscuras de la ciudad. Unos meses después de esa experiencia, recibí otro viaje nocturno que también resultó ser inquietante. Esta vez, recogí a un pasajero en una zona industrial de la ciudad. Era un hombre joven, vestido con ropa oscura y un sombrero de ala ancha. El pasajero parecía normal al principio, pero rápidamente noté que había algo extraño en él. No hablaba mucho y se mantenía muy callado, lo que me hizo sentir un poco incómodo. Pero lo que realmente me puso nervioso fue cuando comencé a escuchar una risa extraña que venía de detrás de mí. La risa no era humana, era demasiado aguda y estridente. Me volví para mirar al pasajero en el asiento trasero, pero no vi nada fuera de lo común. La risa continuó durante todo el viaje, y no pude evitar sentirme inquieto. Cuando finalmente llegamos a nuestro destino, el pasajero se bajó del coche sin decirle una palabra. Me di cuenta de que había dejado algo en el asiento trasero, así que me volví para buscarlo. Fue entonces cuando vi algo que me hizo saltar de miedo. Había una figura oscura sentada en el asiento trasero del coche, mirándome fijamente. Era una figura delgada, con ojos brillantes y una sonrisa siniestra en su rostro. Me quedé sin aliento por un momento, y luego la figura desapareció de repente. Después de esa experiencia, decidí tomar un descanso de trabajar como conductor de Uber por un tiempo. Aunque trato de explicar lo que experimenté con la lógica, no puedo negar que sentí una presencia maligna esa noche. Desde entonces, he tenido mucho cuidado al aceptar viajes nocturnos, y siempre trato de protegerme de las fuerzas sobrenaturales que puedan estar acechando en la oscuridad de la ciudad. Mi nombre es Laura, y he sido conductora de Uber por un par de años. He tenido muchos pasajeros a lo largo de mi carrera, pero una experiencia en particular me ha dejado sin aliento. Sucedió hace unos meses, cuando acepté un viaje nocturno en una zona de la ciudad que no conocía muy bien. Al llegar al punto de encuentro, encontré a un hombre mayor con una mirada sombría en su rostro.
Me dijo que lo llevara a una dirección que estaba a unos 20 minutos de distancia. Durante el viaje, no habló mucho, pero sentí una extraña sensación de malestar en el coche. Cuando llegamos a nuestro destino, el hombre se bajó del coche sin decirle una palabra. Pero cuando me di la vuelta para cerrar la puerta trasera, vi algo que me heló la sangre. Había una figura oscura de pie detrás del asiento del pasajero, mirándome fijamente con unos ojos rojos penetrantes. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo y mis manos comenzaron a temblar. Sin pensarlo dos veces, aceleré el coche y me alejé del lugar lo más rápido que pude. Pero la figura oscura parecía estar persiguiéndome, y pude sentir su presencia en el coche durante todo el camino de regreso a casa. Desde entonces, he sido más cuidadosa al aceptar viajes nocturnos y siempre trato de mantener la calma en situaciones inquietantes. Pero no puedo sacar esa imagen de mi mente, y sigo preguntándome qué fue esa cosa que vi en el coche esa noche. Después de esa noche, comencé a investigar sobre experiencias sobrenaturales en Uber y me sorprendió encontrar una gran cantidad de historias similares a la mía. Al parecer, los conductores de Uber en todo el mundo han reportado avistamientos de fantasmas, apariciones y presencias inexplicables en sus coches. No sé si lo que vi esa noche fue real o simplemente mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero desde entonces, he tratado de evitar lugares oscuros y aterradores, y siempre tengo mi teléfono celular a mano en caso de emergencia. También he aprendido a confiar en mis instintos y a escuchar mi intuición cuando algo parece extraño o fuera de lugar. A veces, es mejor ser precavido y tomar medidas de seguridad adicionales para protegerse a uno mismo y a los demás. Desde entonces, nunca he vuelto a ver algo tan aterrador como esa figura oscura en mi coche, pero sigo siendo cautelosa cuando acepto viajes nocturnos o cuando tengo que recoger pasajeros en zonas desconocidas. Nunca se sabe lo que uno puede encontrarse en la oscuridad de la noche. Pero a pesar de mis precauciones, todavía he tenido algunos encuentros sobrenaturales en mi carrera como conductor de Uber. Una vez, recogí a una pareja joven en un bar de moda en el centro de la ciudad. Todo parecía normal al principio, pero luego comenzaron a hablar sobre lo emocionados que estaban de ir a una sesión de espiritismo esa noche. Me sentí incómoda al escuchar esto, pero traté de mantener la compostura y seguir conduciendo. Sin embargo, las cosas comenzaron a ponerse extrañas cuando empecé a sentir una sensación de frío intenso en el coche, a pesar de que la calefacción estaba encendida. De repente, la mujer comenzó a hablar en un idioma extraño y su voz se volvió áspera y siniestra. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba presenciando una verdadera sesión de espiritismo en mi coche. Traté de mantener la calma y continuar conduciendo, pero la situación se volvió cada vez más inquietante. La pareja comenzó a temblar y a moverse de manera errática, y sentí que algo frío y oscuro se acercaba cada vez más a mí. Finalmente, llegamos a nuestro destino y la pareja se fue sin decirle una palabra. Me sentí aliviada de que todo hubiera terminado, pero también estaba aterrorizada por lo que había presenciado en mi coche esa noche. Desde entonces, he aprendido a ser más cautelosa al recoger pasajeros en ciertas áreas y siempre pregunto a los pasajeros sobre su destino y sus planes para asegurarme de que no haya nada sospechoso o inquietante en su itinerario. Aunque nunca sabré con certeza si estas experiencias sobrenaturales son reales o no, siempre estaré alerta y preparada para cualquier eventualidad en mi carrera como conductora de Uber. Mi nombre es Carlos y soy conductor de Uber desde hace varios años. En todo ese tiempo, he recogido a todo tipo de pasajeros, algunos amables y otros no tanto. Pero nunca olvidaré la vez que recogí a una mujer misteriosa en una noche oscura y lluviosa. Fue una llamada de último minuto, pero no tenía nada mejor que hacer, así que acepté la carrera y conduje hasta la dirección que se me dio. Cuando llegué, vi a una mujer solitaria y vestida de negro parada en la acera, con la mirada perdida en la lluvia. Parecía que llevaba mucho tiempo esperando. Ella subió al coche sin decirle una palabra y le dije hola. Después de un rato, ella finalmente me dijo su destino, un lugar alejado del centro de la ciudad. No había muchas luces en el camino, y la lluvia había empeorado, lo que hacía que la conducción fuera un poco difícil. Mientras conducíamos en silencio, noté que la mujer se estaba volviendo cada vez más nerviosa. Empezó a mirar hacia atrás, como si estuviera siendo perseguida. Intenté tranquilizarla, diciéndole que estábamos en un lugar seguro y que todo estaría bien, pero parecía que no me estaba escuchando. Entonces, ocurrió algo muy extraño. La radio comenzó a emitir estática y luego se apagó por completo. Después, las luces del coche empezaron a parpadear, lo que me hizo detener el vehículo en el arcén de la carretera.
Fue entonces cuando la mujer se dio la vuelta y me miró directamente a los ojos. Su mirada era fría como el hielo, y me di cuenta de que había algo extraño en ella. Sin decirle una palabra, abrió la puerta del coche y se marchó sin pagar la tarifa. Estaba completamente desconcertado y asustado por lo que acababa de suceder. No pude entender lo que pasó con la mujer, pero tenía la sensación de que había algo malvado en ella. Regresé a casa esa noche temblando, sin poder dejar de pensar en lo que había sucedido. Desde entonces, he tenido mucho cuidado al aceptar pasajeros en noches oscuras y lluviosas, especialmente si parecen misteriosos o extraños. Nunca olvidaré esa experiencia aterradora en mi carrera como conductor de Uber. Después de esa noche, comencé a sentir una sensación de miedo cada vez que conducía en una noche oscura y lluviosa. Me di cuenta de que había algo en esa mujer que me había afectado profundamente, y me costó superarlo. Sin embargo, la vida continúa y tuve que seguir trabajando. Una noche, mientras recogía a un pasajero en un área cercana a donde había recogido a esa misteriosa mujer, sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo. Fue como si algo en el aire me estuviera alertando de algo malvado. En el espejo retrovisor, vi a un hombre mayor subiendo al coche. Parecía amable, pero algo en su mirada me hizo sentir incómodo. Empezamos a hablar, pero noté que no estaba prestando mucha atención a lo que decía. Fue entonces cuando escuché la misma estática que escuché la noche en que recogí a la mujer misteriosa. El sonido comenzó a crecer y las luces del coche comenzaron a parpadear de nuevo. En ese momento, me di cuenta de que algo estaba mal, y empecé a acelerar el coche. El pasajero empezó a gritar, pero no podía entender lo que estaba diciendo por encima del ruido de la estática. La velocidad aumentaba y las luces del coche parpadearon cada vez más rápido. Finalmente, la estática se detuvo y las luces volvieron a la normalidad. Cuando finalmente llegamos a nuestro destino, el pasajero pagó la tarifa y se fue sin decirle una palabra. Yo estaba sudando y temblando, pero agradecido de haber llegado a salvo. Desde ese día, comencé a tener miedo de las noches oscuras y lluviosas, y siempre recuerdo la noche en que recogí a esa mujer misteriosa. ¿Qué te parecieron estas historias paranormales de conductores de Uber? Déjanos en los comentarios si has tenido alguna experiencia similar o si conoces alguna otra historia escalofriante. Espero que hayas disfrutado de estas historias paranormales. Recuerda suscribirte para más contenido de terror y suspenso. Soy Mundo Pesadilla, gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.